Hola a todos los lectores del blog Bilateria. Un saludo muy especial desde Deep Dive. En esta ocasión nos sumergimos en un tema crucial para ustedes, queridos educadores hispanohablantes, la inteligencia artificial en la evaluación de estudiantes. Así es, y para guiar nuestro análisis nos basaremos en un artículo reciente de Bilateria que detalla las próximas regulaciones de la Unión Europea sobre el uso de herramientas de IA generativa como ChatGPT o Claude en tareas como la calificación y las evaluaciones. Exacto. Estas herramientas son cada vez más potentes y es esencial comprender cómo usarlas de manera responsable y ética en el aula. Y lo que hace este tema aún más fascinante es la postura proactiva de la Unión Europea. Tienes razón. Al clasificar el uso de la IA en la evaluación educativa como de alto riesgo, la UE reconoce el impacto potencial que estas herramientas pueden tener en la vida de los estudiantes. No se trata solo de obtener una calificación en un examen, sino de cómo estos sistemas de IA pueden influir en las trayectorias educativas, el acceso a oportunidades e incluso la autoestima de un estudiante. Es como si la UE nos estuviera diciendo, ojo, que la IA en la educación tiene el poder de moldear el futuro de un estudiante, así que hay que tratarla con sumo cuidado. ¿Y qué significa esto para ustedes como educadores? Bueno, el artículo de Bilateria describe algunas obligaciones muy específicas, y el mensaje central es claro. La IA es una herramienta de apoyo en un reemplazo para su juicio profesional. Precisamente. Imagino que están explicando su proceso de calificación con IA a un padre escéptico. ¿Qué evidencia necesitarían mostrar para demostrar que fueron justos? Esa es una excelente pregunta que nos lleva a otro punto clave, la documentación. Las regulaciones enfatizan la importancia de llevar un registro, una especie de rastro de papel del uso de la IA. Deben poder demostrar claramente cómo se usó la IA, qué instrucciones se le dieron y cómo se aseguró de que la evaluación final fuera justa y precisa. Y esto no se trata solo de cumplir con las normas, ¿verdad? Por supuesto que no. Se trata de comprender el porqué detrás de ellas. Estamos hablando de utilizar estas poderosas herramientas de manera responsable y ética para crear una mejor experiencia de aprendizaje para todos los estudiantes. De acuerdo. Y hablando de responsabilidad, el artículo también es muy claro en cuanto a la protección de la información de los estudiantes. Exactamente. Hay prohibiciones específicas contra la copia de textos completos con datos identificables y el intercambio de cualquier información personal sobre los estudiantes. Todo debe ser anónimo. Para que quede claro, esto significa que no se puede simplemente copiar y pegar el ensayo de un estudiante con su nombre en una herramienta de guía. Primero deben eliminarse todos los datos que puedan identificarlo. La privacidad de los datos es crucial, especialmente en la era digital, donde las filtraciones y el uso indebido de datos son preocupaciones constantes. Absolutamente. Tenemos la responsabilidad de proteger la privacidad de nuestros estudiantes y garantizar que su información se utilice de forma ética y responsable. Y esta responsabilidad no termina con la protección de datos. La normativa también hace mucho hincapié en la supervisión humana en cada paso del proceso. Totalmente. No se trata solo de introducir datos en una IA y aceptar el resultado sin más. Debemos participar activamente revisando las sugerencias de la IA, haciendo ajustes si es necesario, y en última instancia asegurándonos de que la evaluación final refleje nuestra experiencia profesional. Es como tener un asistente muy capaz pero con poca experiencia. No le dejaríamos calificar todos los trabajos sin nuestra aprobación final, ¿verdad? La IA es una herramienta poderosa, pero la decisión final siempre debe recaer en el educador. Exacto. Y hablando de decisiones, el artículo también establece algunas limitaciones específicas sobre el uso de la IA en la evaluación. Claro, no podemos delegar todo el proceso de calificación a un sistema de IA. Debe haber supervisión humana y juicio profesional en cada decisión final. La IA puede ser valiosa para analizar datos y proporcionar información, pero nunca debe sustituir la función del docente en la comprensión de las necesidades y circunstancias individuales de cada estudiante. Es decir, la IA nos puede ayudar a identificar patrones y tendencias, pero somos nosotros los educadores quienes conocemos a nuestros estudiantes en profundidad y podemos interpretar esos datos dentro de su contexto particular. Precisamente, el artículo deja muy claro que las decisiones sobre las calificaciones, la ubicación académica y otros asuntos educativos importantes deben tomarlas siempre personas, teniendo en cuenta todos los factores relevantes. Y esto nos lleva a otro punto interesante. No todos los tipos de evaluaciones son apropiados para la IA. Por ejemplo, el artículo advierte contra el uso de la IA para evaluar aspectos como la inteligencia emocional o las características personales. Tiene mucho sentido. Los sistemas de IA son excelentes para el reconocimiento de patrones y el análisis de datos, pero carecen de la comprensión matizada de las emociones y el comportamiento humano que son tan cruciales en este tipo de evaluaciones. Sería muy arriesgado confiar en un algoritmo para que juzgue el carácter o el bienestar emocional de un estudiante.
En estas áreas la empatía y el juicio humano siguen siendo esenciales. Sin duda, y hablando de la importancia del factor humano, el artículo también destaca la necesidad de transparencia en el uso de la IA en la educación. Cierto, no se trata de algoritmos secretos que toman decisiones entre bastidores. Estudiantes, padres, incluso administradores escolares deben estar informados sobre cómo se está utilizando la IA en el proceso de evaluación. Exactamente. Es fundamental que haya una comunicación clara y adaptada a la edad de los estudiantes sobre cómo se utiliza la IA para apoyar su aprendizaje. Y los padres y tutores también deben estar al tanto con acceso a información sobre las herramientas de IA que se utilizan y las salvaguardias existentes para proteger los datos de los estudiantes. Esa transparencia es crucial para generar confianza y garantizar que todos se sientan cómodos con el uso de la IA en la educación. Y no solo eso, también es importante que existan procedimientos claros para que los estudiantes y los padres puedan plantear sus preocupaciones o apelar las decisiones si consideran que la IA se ha utilizado de forma injusta. De acuerdo, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar que la IA se utilice de forma justa y ética en la educación. Y a medida que avanzamos en esta era de la IA, la necesidad de transparencia y un enfoque centrado en el ser humano se vuelve cada vez más crucial. Absolutamente. Y el artículo de Bilateria hace un gran trabajo al destacar esos aspectos, proporcionando una guía útil para los educadores que buscan navegar por el complejo panorama de la IA en la educación. Y fíjense que hasta ahora solo hemos hablado de las regulaciones de la UE, que entrarán en vigor en 2026. Pero este tema nos invita a reflexionar sobre el futuro de la educación en general. Totalmente. La IA en la educación está evolucionando rápidamente y es importante mantenerse informado y participar en la conversación. El artículo de Bilateria destaca algunos recursos excelentes para los educadores que desean obtener más información sobre la IA en la educación, incluidos enlaces a oportunidades de desarrollo profesional y comunidades en línea donde los docentes pueden compartir las mejores prácticas y debatir las consideraciones éticas. Es como si estuviéramos en un viaje de descubrimiento, aprendiendo a navegar por este nuevo territorio de la IA en la educación. ¿Y qué podemos llevarnos de este viaje? Creo que una de las conclusiones más valiosas del artículo es el énfasis en el elemento humano en la educación. Coincido plenamente. Sí, la IA puede automatizar ciertas tareas y proporcionar información valiosa, pero en última instancia es el docente quien desempeña el papel. Más importante en la orientación y el apoyo a los estudiantes. Y a medida que la IA siga evolucionando, creo que ese papel humano será aún más crucial. Los docentes deberán ser expertos en el uso eficaz de la IA, en la interpretación de sus resultados y en garantizar que se utiliza de forma ética y justa. En cierto modo, la IA nos está impulsando a ser mejores educadores, a perfeccionar nuestras habilidades de juicio, empatía e instrucción personalizada. Es una paradoja fascinante, ¿no? La tecnología nos obliga a redefinir lo que significa ser humano en la educación. Precisamente. Y para terminar este deep dive sobre la IA en la educación, les dejamos con una pregunta para reflexionar. Si la IA puede ayudar a identificar las fortalezas y debilidades de un estudiante de manera más eficiente, ¿cómo podemos asegurarnos de que esta información se utilice para personalizar el aprendizaje en lugar de etiquetar o limitar a los estudiantes? Esa es una pregunta fundamental. Es crucial que utilicemos estas poderosas herramientas para empoderar a los estudiantes, no para limitarlos. Debemos ser conscientes del potencial de sesgo en los sistemas de IA y asegurarnos de que los estamos utilizando para crear un entorno de aprendizaje más equitativo e inclusivo para todos los estudiantes. Y ahí es donde entra en juego su experiencia como educadores. Ustedes son quienes mejor conocen a sus estudiantes, quienes pueden interpretar los datos y tomar decisiones informadas sobre cómo apoyar mejor a cada estudiante de forma individual. En última instancia, el futuro de la IA en la educación depende de nuestra sabiduría colectiva y de nuestro compromiso de utilizar estas herramientas de forma responsable y ética. Tenemos que mantener estas conversaciones, compartir las mejores prácticas y trabajar juntos para crear un futuro en el que la IA empodere tanto a los docentes como a los estudiantes. Y eso es precisamente lo que esperamos hacer aquí en Bilateria. Les animamos a que compartan sus ideas y experiencias en el blog, se conecten con otros educadores y continúen con esta importante conversación. El uso de la IA en la educación es un viaje, no un destino. Y trabajando juntos podemos asegurarnos de que sea un viaje que beneficie a todos los estudiantes. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. ¡Hasta la próxima! Hasta pronto.